Saludamos a las montañas, saludamos al río, saludamos a los ríos, al aire, a la madre tierra. Y saludamos también a los diferentes corazones de los abuelos y abuelas que están acá. Vamos a girar nuevamente y vamos a girar hacia el punto cardinal del sur, el camino del agua. Nos convocamos con la energía del río Gualcarque y les saludamos este día, porque este día estamos vivas y estamos vivos para seguir la lucha de Berta Cáceres, de Nelson García, de las hermanas y hermanos que han ofrendado su vida en el Copín. Les saludamos. Este día hacemos acto de memoria como un acuerdo consciente de seguir defendiendo la vida y de seguir defendiendo a la guardiana del río Gualcarque. Levante la mano todo el que está de acuerdo a que la empresa se vaya. A que se retire la represa. Sí. Todos estamos de acuerdo, estamos acá. ¡Fuera! Todos. ¡Fuera! Que no esté más aquí en nuestro territorio. Ahora levante la mano el que está de acuerdo con la represa. No, yo no. Nadie. Este proyecto inicia como el 2005 a echar las medidas. Después de eso vienen como el 2009, 2010 iniciando con las máquinas a trabajar donde los chapeaban los cultivos y con las máquinas aterraban los frijoles y todo. Hicieron un desastre en nuestro territorio. 2010 hemos parado un tractor, les dijimos a ellos cuando empezaban el movimiento de romper nuestras tierras de los trabajadores. Paramos del 2010 y ya en el 2013 vuelven a entrar cuando nosotros nos volvemos a hacer el ejercicio territorial. Una comunidad indígena del occidente de Honduras se resiste a la represión del gobierno. Desde la localidad de Río Blanco, nuestro compañero Jesse Preston nos cuenta la historia. Arriba de las aguas termales de Zacapa, en el occidente de Honduras, hay una comunidad que lleva 8 meses en resistencia bajo un roble. Son indígenas lencas opuestos al represamiento de su río Gualcarque. Ya en el 2013, que fue el 1 de abril, o sea, los tomamos en la calle, permanecíamos día y noche para que las máquinas no pasaran, porque ellos querían hacer la represa, donde ellos querían hacer el embalse, decían hacer las cortinas, solo ahí pasaban pues, entonces nosotros por eso tomamos la calle y nos resistimos. Sinohidro de los chinos, ellos se habían retirado desde allí de la muerte del compañero indígena Tomás García, ellos no continuaron. Entonces allí nosotros logramos de sacar a Sinohidro, una empresa muy grande y que era la más poderosa, y eso fue la victoria para nosotros, sacar a Sinohidro, y de ahí siempre de esa nos está molestando en nuestro territorio. Los socios de DEJA son la familia Atala, y sabemos que la familia Atala es una de las familias más poderosas, no solo de Honduras, sino a nivel de Centroamérica, poderosa económicamente. Pero DESA también ha sido financiada principalmente por el FMO, que es un banco holandés, pero también por el banco finlandés, Finnpun. Por eso la dimensión de DESA es muy fuerte económicamente. Antes era una vida feliz porque nosotros no teníamos policía, no teníamos militares, ¿no? Ni conocíamos los militares ni la policía nosotros acá. Solamente cuando había un muerto que se le llamaba Guillín, y ni amenazas pues así de gravedad, de muertes. Y antes no, porque así como eran los guamiles en todo eso donde vivimos, íbamos a traer leña nosotros, o agarrábamos un pedazo de tierra y nadie le decía no vayas a tocar aquí. Y ya voy, hasta todo eso, ya uno ya no puede andar así porque ya los contrarios, con un pedacito de leña que le saquemos, ya ellos le pueden pegar un tiro a uno, ¿sí? Porque ya el que está apoyando la represa, ellos es lo que se abasan. Y entonces ya voy, hemos visto eso nosotros bastante, que es divisiones, que hasta a veces, hasta entre la misma gente también, porque ahorita ha habido bastante. ¿Cómo puede ser posible que ustedes estén cuidando intereses de una empresa? Y fíjense que qué lamentable, compas, aunque él no quiera aceptarla o no quiera decir, pero
está cuidando intereses. Si dice que es una propiedad privada, ¿dónde está? Pregúntele a ver dónde está. Yo no estaría de acuerdo. Lo primerito. Yo no estaría de acuerdo que me hicieran una hidroeléctrica donde vivo yo. Porque me va a afectar. Pero con eso, en mi casa. ¿Sabe qué pasa? En mi casa. ¿Sabe qué pasa? Pero no tiene el río, claro. Pero en mi casa. La policía militar, una creada por Juan Orlando. Otra es una fuerza especial que se llama Antigua, entrenada y financiada directamente por los Estados Unidos. Y también está la Policía Nacional, están los guardias privados de ellos y alrededor de eso también ellos han empleado sicarios. Para que estar tranquilos aquí, pues aquí todo es paz. Honduras es un país de paz. Tratemos de que las cosas sean las mejores. ¡Llama la patrulla! ¡Con la mentira! ¡Pagados por la empresa! ¡Llamen la patrulla! Y recordemos que detrás de esa también hay ejecutivos que trabajan ahí, por ejemplo este señor David Castillo, oiga bien, que es un ex oficial de las Fuerzas Armadas, que fue asesor de las mismas Fuerzas Armadas y fue graduado en la escuela West Point de Estados Unidos. Claro, es un hombre muy preparado en inteligencia y contrainteligencia y que tiene la capacidad de cómo maniobrar para poder desequilibrar la lucha de pueblos indígenas. Entonces, claro, de esa no es cualquier empresa, de esa es una dimensión poderosa. Recuerde que Honduras es un país en vías de desarrollo. Es un país que necesita de hacer uso de sus recursos para producir energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, llevarlo para desarrollar las comunidades y desarrollar el país. Que era una política que ellos usaban, que era un impacto ambiental, que era una energía limpia, y nosotros le dijimos que eso era puro negocio que ellos tenían, porque lo que ellos querían era invadirnos el río, privatizarnos el agua para que ya nosotros no tengamos acceso al río. Mire, ustedes solo son una comunidad de aquí. Hay 12 otras comunidades con las cuales nosotros... ¡No son afectados en nada! ¡Ellos no son afectados en nada! ¡Somos nosotros los afectados aquí! Este proyecto no está aprobado por la mayoría de la gente. Y esa es la confusión de ellos, de esta confusión que está. Entonces, estos reclaman un derecho. Toda la gente estamos reclamando un derecho. Que tenía que el señor alcalde escucharnos a todos. Y una vez que no se ganó la votación a favor de que se haga la represa, entonces hubiera dicho, pues, hasta ahí nomás lleguemos. De esa justifica que ya se resolvió el problema porque se fue de aquí de Intibucá y se pasó al otro lado. Ellos dicen que allá es privado, que no tiene nada que ver con Lenca. Pero Santa Bárbara históricamente también fue territorio de sí. Y otra cosa, el proyecto es siempre sobre el río Hualcarcho. Tantos años que tienen varios de ustedes que han solo visto pasar el agua y nunca la hemos utilizado. Ahora utilicémosla. No debe mentir, tío, la respuesta, dijeron. El río Hualcarque es un río para nosotros sagrado. Allí vamos nosotros a bañar, vamos a pescar, ocupamos el agua para los animales o para regar nuestros cultivos. Después de la represa viene la privatización del agua. Ahora, si ustedes ven, se privatizan hasta las carreteras. Se privatizan los territorios, las playas, las islas. Hay ciudades modelos aprobadas. Hay 950 concesiones mineras que a ustedes de aquí les debería de preocupar mucho porque es el segundo departamento con mayores concesiones mineras. Se trata de la vida, se trata de los ríos, se trata de luchar por las próximas generaciones. No ser un pueblo burdo, no ser un pueblo sumiso. Hay que ser un pueblo rebelde ante la injusticia, sin miedo, sin temor. Hoy traemos la memoria histórica de Berta Cáceres. Entregó su vida al COPIN. Desde hace más de 23 años, Berta creó el COPIN y lo creó con ese propósito,
para defender y cuidar nuestros bienes comunes de la naturaleza. Aquí también traemos la memoria del compañero Tomás García, de la compañera Paula, del compañero William, del compañero Michael, que también ofrendaron su vida por cuidar y defender este río Gualcarque. Ahora es nuestra obligación defenderlo y cuidarlo. Así como también invocamos a los espíritus de Mota, de Ilempira, de Iselaca, que también fueron grandes luchadores por nuestro territorio. ¡Berta vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Berta no se murió! ¡Berta no se murió! ¡Berta se hizo millones, ¡Berta señor! ¡IDESA! ¡Fuera! ¡IDESA! ¡Fuera! Tenemos que seguir adelante, defender el río, defender la tierra, como siempre lo hemos tenido. No nos vamos porque nos han quitado a Bertita, no nos vamos a quedar ahí. Hace una semana más supuestamente que nosotros nos dieron a conocer estos que han caído pues ya como conocedores del hecho de la muerte, la compañera Berta Cáceres, pero para nosotros no es real que solo estos puedan ser, porque nosotros supuestamente son unos de la represa que han caído, de los que han estado pagados por la empresa, pero nos faltan los mejores porque nosotros esperamos que caigan principalmente como David Castillo, el alcalde de San Francisco, que todavía no le han pedido pruebas pues de que por qué la amenazaba la compañera Berta. Nosotros esperamos que todos estos funcionarios públicos que tenían y del gobierno que han salido, que también los toquen, porque no es posible que solo con esto se quede este proceso. Que corre el río Gualcarque, Tomás en su corriente, Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta, ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde, Marcelina? ¿De dónde tantas verdades? Me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que le dan vida a los sueños. Por favor, no hagan eso, eso es una provocación. Eso es una provocación, pásense acá. No provoquen. No, ellos vienen tranquilos, esa parte está tranquila también. Ellos están tranquilos, nosotros estamos tranquilos. Aquí nadie ha ofendido a nadie. Mucho gusto que los atendió. Ya gracias por la comida. Ahí vamos a volver a visitarle. Mañana nos vemos de vuelta. Ahí vamos a volver a visitarle. Mañana volvemos. Sí. ¿Qué vamos a estar viendo? Sí, está bueno. Nuestra gira que hicimos pues a Holanda y Finlandia pues fue con 2 compañeros de la comunidad y con otros compañeros de la organización del COPIN para dialogar pues por el fondo que ellos estaban dando a la empresa de esa. Por eso le comentamos a ellos y dialogamos con el banco MFO y en ese otro banco FinFan que suspendieran definitivamente esos fondos a la empresa de esa para que ya no estén habiendo asesinatos en nuestros compañeros de lucha. Entonces ellos dijeron que si nosotros andamos por la realidad, que ellos supuestamente iban a suspender los fondos temporalmente, no definitivamente. Nosotros les dijimos a ellos que nosotros no seguíamos de acuerdo que esa represa siguiera, que nosotros que íbamos, pero que definitivamente suspendieran esa represa y definitivamente le suspendieran esos fondos. La 90.1 FM, La Voz del Gualcarque, llegando hasta la intimidad de todos los hogares que nos sintonizan, ¿verdad? Donde quiera que nos escuchen. Estamos llegando con esta programación siempre y cuando diciéndole a la gente, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que callar lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para defender nuestros bienes naturales, como es la tierra, como es el río Gualcarque, ¿verdad? También diciéndole a nuestros contrarios, ¿verdad? A los contrarios, que por favor ya no los sigan fastidiando, pues nosotros siempre seguiremos luchando para que nuestro río y nuestras tierras sean libres. La Voz del Gualcarque, la 90.1, nos sirve para
informar a la gente, y también le hemos ganado a través de la lucha de nuestra nación del Copín, y es una emisora servicial que nos sirve para informar todas las actividades, y eso es lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos de esa emisora. Son los de Vallereal que los amenazan a nosotros. Y entonces nosotros no podemos andar solos ni dormir bien así, porque como los han amenazado que los van a meter fuego o van a llegar de noche. Y estas personas están de noche y de día con machetes armados, grupos como de 50 personas, donde ellos están esperando los carros, que si entran grupos del Copín, que vamos a tener un enfrentamiento. Nosotros debemos de estar a las vigilantes de toda nuestra comunidad, de nuestros compañeros. Como compañeros indígenas lencas debemos de estar vigilantes. Porque como a ellos les han echado esa mentira de que ellos les van a ayudar y que ellos les van a hacer tal cosa. Y solo las calles que les han metido de allí no les han puesto ni luz ni nada. Y ellos están creídos que sí les van a ayudar. Porque a nosotros, como siempre los dicen, que nosotros por brutos no dimos lugar a la represa. Pero nosotros no somos brutos porque no tenemos el río, estar bañando, el río Gualcarque. ¿Están de acuerdo a que declaremos sagrado el río Gualcarque? Sí. ¿Están de acuerdo a que sea un patrimonio de las comunidades indígenas de Río Blanco, el río Gualcarque? Sí. ¡Que viva Río Blanco! ¡Que viva el Copín!